Buen día, estudiantes de grado décimo. Bienvenidos a esta clase de química. Les habla su profesor Freddy Amaya. Les recomiendo tener su cuaderno a mano para que puedan tomar los apuntes correspondientes. Metas de aprendizaje del segundo periodo. El estudiante evidenciará comprensión al analizar los diversos tipos de reacciones químicas, identificando la reactividad de las sustancias y su naturaleza química. También evidenciará comprensión al aplicar la ley de conservación de la materia, reconociendo las diversas formas de combinación que se dan entre las sustancias y utilizando los diversos métodos para balancearlas. Tópico generativo: el idioma secreto de la química. Para contextualizar el tópico, vamos a realizar una serie de preguntas. Tomen estas preguntas en su cuaderno y escriban también las respuestas. ¿Qué entiende de la frase del tópico generativo? ¿Qué es el abecedario y para qué sirve? ¿Qué son las palabras y cómo sabemos su significado? ¿Qué ocurre con el significado de una palabra si cambiamos su orden de escritura o de una de las letras, por ejemplo, por mala ortografía? Entonces quiero que ustedes, por favor, con sus palabras, traten de relacionar eso del tópico generativo, el idioma secreto de la química. ¿Qué idea les genera a ustedes? Recordemos que el abecedario es un conjunto de letras que utilizamos para formar nuestras palabras. Esas palabras son las que nos dan sentido en el idioma. ¿Qué son las palabras entonces? Podemos decir que son códigos de información. ¿Cómo sabemos su significado? Recordemos también que podemos acordarnos de cuando éramos niños y comenzábamos a aprender. Mire que aprendemos el significado de palabras como casa. Y a veces vamos a mirar, dibujamos una casa y tenemos el dibujo de lo que está en los libros, no de la casa donde vivimos nosotros. Pueden vivir en un apartamento, la gente muchas veces se le pide que dibuje una casa y hace un modelo específico. ¿Qué ocurre con el significado de una palabra entonces si cambiamos su orden de escritura? Pues hemos notado, como lo decíamos ahí, que por la mala ortografía, si usted cambia una sola letra de una palabra, puede cambiar totalmente el significado. Verifiquemos la actividad exploratoria para ahondar un poco más en lo que queremos hacer. Observando símbolos familiares. Nosotros utilizamos códigos basados en símbolos para comunicar alguna clase de información. Por ejemplo, nuestro alfabeto, que ya lo mencionábamos, las palabras y todo nuestro lenguaje verbal. Además, podemos relacionar otros tipos de códigos que manejamos porque los hemos aprendido sin darnos cuenta. Identifiquemos algunos de estos símbolos. Símbolos cotidianos. Miramos estos símbolos e inmediatamente nos acordamos de las matemáticas. Cada uno de ellos identifica una operación matemática básica. Está el símbolo de la suma, la resta, la multiplicación, la división. También está el igual y el diferente. Mire que tenemos estos símbolos que al solo verlos nos traen procesos matemáticos, algorítmicos a nuestras mentes. Aquí tenemos algunos símbolos que nos asocian a lo que fue momentos culturales, momentos sociales en la historia de la humanidad. Vemos la cruz esvástica, que representó los intereses nazis, generando toda una guerra mundial. Vemos el símbolo de la paz, popularizado en los años 60, que representa todo lo contrario del que está arriba. Si de arriba veíamos guerra, en el de abajo vemos el deseo de las personas por encontrar la paz, para que podamos habitar este planeta entendiéndonos entre todos. Acá tenemos una estrella de David,
símbolo del pueblo judío. Están relacionados estos dos símbolos. Se hicieron famosos, digámoslo así, por el mismo tiempo. Abajo tenemos una cruz, símbolo de los cristianos. Vemos entonces también cómo estos símbolos comienzan a darnos una forma de interpretar, una historia por contar. Solo la imagen nos puede brindar una tremenda información. Ahora miremos unos símbolos tal vez cotidianos para nosotros en química. Tenemos acá H2O, el símbolo del agua. Reconocemos este símbolo porque nos han enseñado que el agua es importantísima para la vida, que está presente en todos los momentos de nuestra vida. También ocurre con el símbolo central, el oxígeno. Nos han dicho que el oxígeno lo respiramos, que es el que nos permite también vivir. No podemos vivir más de 5 minutos sin oxígeno. Y terminamos con el CO2 para cerrar ese ciclo. También nos han dicho que el CO2 o dióxido de carbono es lo que nosotros sacamos cuando respiramos. También nos lo han relacionado con la fotosíntesis, con el proceso que hacen las plantas para alimentarse y para aprovechar la energía del sol. Entonces vemos que también estamos familiarizados con esa clase de símbolos en química. Vamos a verificar unos símbolos que también hemos utilizado, sobre todo en el periodo pasado, en las actividades que también entregaron de semana 1 y de semana 2. Verifiquemos un poco. Estas que presentamos acá, entonces son las ecuaciones generales para las funciones químicas que preguntábamos. Deberíamos reconocerlas, pero pues también podemos ver que fallamos de pronto en los puntos que nos preguntaban por ellas en las semanas anteriores. Vamos a explicarlas entonces para que quedemos un poco más relacionados con ellas. Esa que tenemos acá entonces es la fórmula general de los óxidos. Podemos ver que nos dice que hay un elemento con el oxígeno. Esto va a ser característico de todos los óxidos. Las letras X y Y son números, son coeficientes que más adelante explicaremos. Todo lo que llamamos óxidos, la función química, está caracterizado por tener oxígeno, que es el grupo funcional. Acá abajo tenemos en el recuadro el ejemplo, ya lo habíamos mencionado. El dióxido de carbono entonces es un óxido y cumple con la fórmula general. Oxígeno finalizando, el número que lo acompaña y otro elemento más, el carbono. Por eso decimos que los óxidos son binarios, son los dos elementos. En este momento estamos señalando a los ácidos oxácidos. Función química, ácido. Clasificación, oxácido. Nos dice entonces que tiene hidrógeno comenzando, un no metal, un elemento no metálico, extremo derecho de la tabla periódica, y el oxígeno finalizando. Entonces los ácidos oxácidos tienen como grupo funcional al hidrógeno, pero igualmente tienen el oxígeno terminando. Entonces los ácidos oxácidos los reconozco porque comienzan con un hidrógeno, terminan con el oxígeno y hay un elemento intermedio. Quiere decir esto que son compuestos ternarios, hechos por 3 elementos. Acá vemos el ejemplo, el ácido carbónico. Hidrógeno, cumple la fórmula general, oxígeno finalizando, cumple la fórmula general y el carbono, que es un no metal. La siguiente es función química ácido también, clasificación hidrácido. Para ser ácido tiene que comenzar con hidrógeno, al igual que los ácidos oxácidos. ¿Cuál es la diferencia? El oxígeno se ha perdido. Tenemos solo hidrógeno y un no metal, generalmente elementos del grupo 7A y el 6A de la tabla periódica. Los vamos a llamar hidrácidos. Grupo funcional, hidrógeno.
ya no está el oxígeno. En el ejemplo tenemos al ácido fluorhídrico, solo dos elementos. Quiere decir que los hidrácidos también son binarios. Finalizando tenemos los hidróxidos. Los hidróxidos tienen fórmula general, la M que significa metal, oxígeno e hidrógeno. Quiere decir que son ternarios. Los hidróxidos entonces tienen como grupo funcional al OH, al grupo hidroxilo. Identifiquemos que el OH está pegado y está finalizando el hidrógeno. El ejemplo, el hidróxido de sodio, NaOH. Miremos que en estos símbolos entonces nos están diciendo que con 4 elementos puedo completar 4 funciones, 4 familias de compuestos. En uno tenemos solo el oxígeno y son binarios, el elemento y el oxígeno. En los oxácidos ternarios, 3 elementos, hidrógeno comenzando, oxígeno finalizando y un no metal. En los hidrácidos, hidrógeno comenzando y un no metal, no hay presencia de oxígeno, binarios, 2 elementos. Y los hidróxidos, oxígeno e hidrógeno, pero juntos y finalizando. En especial el hidrógeno está al final. Ternarios, elemento, oxígeno e hidrógeno. Entonces ya hemos visto que hemos comenzado a utilizar esa simbología en química, ese lenguaje especial de la química, que si no lo conocemos, pues es un lenguaje secreto. Pero justamente lo que vamos a hacer en este periodo es revelar ese lenguaje secreto de la química. Recordamos entonces las funciones químicas, óxidos, ácidos, hidróxidos y los grupos funcionales, oxígeno, hidrógeno, hidroxilo, OH, hidrógeno nuevamente. Todo esto vamos a desarrollarlo a través de un concepto químico que se denomina reacción y ecuación química. ¿Cuál es la diferencia entre una reacción y una ecuación química? La reacción es el proceso de transformación de la sustancia, cuando una sustancia cambia sus propiedades para transformarse en otra totalmente nueva. Eso es una reacción química. ¿Qué es la ecuación? La ecuación es el lenguaje científico que utilizamos para describir ese proceso. ¿Cómo así? ¿Qué queremos decir? Pensemos nuevamente en el ejemplo de la casa. La reacción es lo real, es la casa que existe. La ecuación es como lo vemos, es la imagen que tenemos nosotros en nuestras mentes. La reacción sucede en la realidad, la ecuación es la parte escrita que utilizamos en los cuadernos para interpretar esos cambios. El concepto de reacciones y ecuaciones químicas las vamos a desarrollar en las siguientes semanas. Para finalizar, quiero que contesten estas preguntas. Primero, describa con sus palabras cuáles son las características del lenguaje de la química. Segundo, mencione 2 características que me permitan identificar a los óxidos, los ácidos y los hidróxidos. Ojo, 2 características por cada uno. 2 características de los óxidos, 2 características de los ácidos, 2 características de los hidróxidos. Tercero, con base en la molécula del agua, H2O, ¿cómo se clasificaría dentro de las funciones inorgánicas? Es decir, ¿el agua a qué función química inorgánica pertenece? ¿Es un ácido? ¿Es un óxido? ¿Es un hidróxido? Justifique la respuesta o las posibilidades de clasificación que usted encuentre. Cuarto, construya un mapa conceptual con la información contenida en el video. Los invito a que traten de realizar estas actividades, a resolver estas preguntas con lo que hemos visto hasta hoy. Esta es la primera actividad del comienzo de bimestre, quiere decir que es la actividad exploratoria, donde pudiéramos contestar con lo que sabemos o con lo que hemos visto hasta el momento.
Sin embargo, si ustedes desean buscar más información, lo pueden hacer. La idea, sin embargo, es que ustedes contesten con sus palabras, que hagan el ejercicio. Recuerden, nos vamos a encontrar la otra semana en un encuentro virtual. Por eso les doy algunas recomendaciones para esa semana siguiente. A esa semana hago referencia del 27 al 30 de mayo. Es la semana que vamos a tener después de que ustedes observen este video para encontrarnos de una forma virtual, seguramente por la aplicación Zoom. Para ese encuentro les recomiendo lo siguiente. Las actividades que hemos planteado hoy, las preguntas, resuélvalas en el cuaderno de química. Si presenta algún inconveniente o le surgen dudas, preguntas, escríbalas también en el cuaderno y téngalas a mano cuando nos encontremos de forma virtual. Si por algún motivo no se puede contactar ese día, pasa algo y no podemos estar virtualmente, también puede comunicarme sus preguntas a través del correo del docente, el correo que hemos estado trabajando para la entrega de trabajos de semana 1 y semana 2. Sin embargo, también está al principio del video debajo de mi nombre. Espero que este video les haya servido para aclarar dudas de las semanas anteriores, para comenzar a incentivarlos en el nuevo aprendizaje que vamos a tener este periodo. Espero que ustedes también estén bien con sus familias, que todo vaya bien en sus casas y que tengan una semana provechosa. Feliz semana y hasta un nuevo encuentro.